Bien, en este tema, análisis de depreciación e impuesto, vamos a conocer, a aprender un concepto muy importante para la ingeniería económica, y esta es la depreciación. Básicamente, la depreciación se refiere a la pérdida de valor que sufren los activos de cualquier empresa. Y esta pérdida de valor es necesaria conocer cómo se da para determinar cómo es que ésta va a contribuir a determinar si un proyecto de ingeniería es viable o no económicamente hablando. Entonces podemos decir que la contabilidad de depreciación permite que la compañía estabilice los estados de su posición financiera, que posteriormente dará a conocer a los accionistas y al mundo exterior. También como ingenieros debemos de tener la capacidad de evaluar cómo es que esos activos de la empresa se deprecian y cómo esto influye en el valor de la inversión de un proyecto. Bueno, para llevar a cabo esta evaluación de la depreciación de un activo se necesita calcular la asignación de costos de capital a lo largo de la vida del proyecto. Bueno, en los ejercicios que vamos a realizar, vamos a establecer las diferentes reglas que se llevan a cabo para evaluar la depreciación de los activos adquiridos en los proyectos de ingeniería. También otro aspecto importante que vamos a tomar en consideración en los ejemplos que vamos a resolver va a ser el efecto de los impuestos. Anteriormente, todos los ejercicios que habíamos resuelto en los temas anteriores consideraban flujos de efectivo después de impuestos. Y bueno, estos impuestos se determinan en base a la ganancia que tenga una compañía. Y luego, para determinar esa ganancia de la compañía, pues es necesario conocer cómo es que se deprecian sus activos. Entonces, por un lado, nosotros necesitamos conocer la ganancia, la utilidad de una compañía, y para conocer esto debemos de establecer qué cantidad o qué cantidades de impuestos se van a pagar, pero también para esto va a intervenir la cantidad económica por concepto de depreciación de los activos. Y bueno, la depreciación, recalcamos a qué se refiere, es la pérdida de valor de los activos fijos por deterioro y o obsolescencia. Dentro de los activos fijos pues tenemos a la maquinaria, equipos, etcétera. Y es obvio pensar que el uso de un activo con el paso del tiempo hará que su precio baje, y ya sea que este sea utilizado o no. Y como un ejemplo claro tenemos el caso de los automóviles. Bueno, también tenemos otro concepto que pudiéramos establecer como sinónimo, pero que en realidad no lo es, y es la amortización. Y este es un término que se asocia con aspectos financieros, pero esta solamente se aplica a activos diferidos o intangibles, como pueden ser gastos de operación, gastos de instalación, compra de marcas, patentes, etcétera. Entonces tenemos que la recuperación de la inversión de un activo por medio de la recuperación de impuestos, válgase la redundancia, se llama amortización, y esta se aplica a activos diferidos. Bueno, creo que todos nosotros tenemos al momento o hemos escuchado la idea de deducción de impuestos. Y bueno, una empresa, sea si ésta tiene fines de lucro o no, siempre va a buscar ahorrar recursos. Y bueno, una forma de ahorrar los recursos pues va a ser mediante la deducción de impuestos, si es que aplican. Y bueno, en México, la ley de impuestos sobre la renta establece
cuáles son los conceptos deducibles de impuestos. Y bueno, precisamente esta ley establece que los cargos de depreciación y amortización son deducibles de impuestos. Y bueno, esto lo establece determinados porcentajes que son eh, aplicados de manera muy puntual, porque por lo que cada situación es en realidad muy distinta a otra, ¿no? Bueno, entonces básicamente mediante el cálculo de la depreciación, una empresa va a poder recuperar la inversión. ¿Y cómo la va a recuperar? Mediante la vía fiscal, esto a través de la deducción de impuestos. Entonces ahorita en el ejemplo que vamos a resolver, vamos a aprender a calcular la depreciación. En este caso el activo fijo no nos los mencionan como tal cual es, pero debemos de entender en primer lugar que la depreciación se aplica a activos fijos. En específico, primero vamos a revisar lo que se conoce como depreciación en línea recta. Y bueno, todos nosotros conocemos cómo se comporta una línea recta, ¿no? Tiene una cierta pendiente. Esa pendiente a lo largo, en este caso de todo el tiempo, va a ser constante. Es decir, la recuperación de la inversión a través de la depreciación se va a dar de manera constante a lo largo de todo el periodo de análisis. Y bueno, entonces vamos al ejemplo. Tenemos que se adquirió un activo en 150,000 con una vida útil de 5 años. Se debe de determinar el cargo por depreciación anual y el valor en libros en cada año. Sí, se considera un valor de salvamento de 0. Se considera un valor de salvamento de 30,000. Entonces los datos que tenemos para este primer inciso, y también de acuerdo a las variables como las hemos estado manejando en unidades anteriores, serían la siguiente: es una inversión inicial de 150,000. Para el inciso A, un valor de salvamento de 0 y un periodo de análisis de 5 años. En este caso el periodo de análisis corresponde al periodo de vida útil. Bueno, la depreciación en línea recta la podemos calcular de dos maneras. Mediante esta expresión, la depreciación se representa con la letra D. Entonces simplemente si sustituimos en la fórmula los datos que tenemos, vamos a obtener la depreciación, el valor de depreciación en línea recta. Es el valor original P menos el valor de salvamento para este inciso A. Aquí tengo que poner paréntesis primero sobre el periodo de vida útil. Este es el valor de depreciación. Bueno, ¿cómo se vería esa depreciación a lo largo del tiempo? Vamos a establecer una tabla. Y bueno, ya habíamos dicho que la depreciación es la pérdida de valor que sufre un activo. Entonces aquí en el valor en libros vamos a ir poniendo el valor del activo de acuerdo al año y también considerando la pérdida de valor que éste vaya teniendo. Entonces en un inicio el activo pues va a tener el valor por el cual lo compramos. En el año 0 pues no va a existir ningún cargo anual, ni tampoco vamos a tener ningún valor recuperado. Para el año 1 ya vamos a tener una pérdida del valor del activo, y esa pérdida pues va a ser de 30,000 pesos cada año. En este caso menos la depreciación. Entonces el primer año
ya el activo tendrá un valor de 120,000 y bueno, la depreciación en ese año pues será de 30,000. Y la cantidad que se va a recuperar vía fiscal por esa inversión pues va a ser la misma depreciación. Para el siguiente año, ese activo que valía 120,000 pues ahora va a valer 120,000 menos 30,000. 90,000, la depreciación seguiría siendo 30,000 y se estarían recuperando 30,000 del periodo anterior más los nuevos 30,000. Ya llevaríamos recuperados 60,000. Y bueno, a partir de aquí se puede jalar la fórmula. Al final de los 5 años el activo va a valer 0. Corresponde precisamente al valor de salvamento. Y el valor recuperado acumulado va a corresponder al valor de libros actual. Es decir, en este caso estaríamos recuperando toda la inversión. Bueno, esto corresponde entonces al inciso D, perdón, al inciso A. La depreciación en línea recta, si se considera un valor de salvamento de 0, es 30,000. En el inciso B, vamos a resolverlo. Lo único que cambia es que el valor de salvamento es de 30,000. Eso lo voy a obtener por acá. Nuevamente hacemos el cálculo de la depreciación utilizando la expresión. La voy a obtener aquí. Y simplemente voy a ahora cambiar los valores. Así quedaría. Bueno, entonces la depreciación, si el valor de salvamento es de 30,000, será de 24,000 por año. Y bueno, también podemos construir una tabla semejante a la del inciso A para ver cómo se comporta el valor en libros del activo y cómo se va recuperando la inversión. Entonces tendremos que al principio el activo vale 150,000. En el año 0 no hay ni cargo ni valor recuperado alguno, y a partir del año 1 es cuando se va a empezar a dar la depreciación del activo. Para el segundo año el activo ahora va a valer 102,000. La depreciación pues va a ser la misma. Recordemos que la depreciación en línea recta, el cargo anual se mantiene constante y el valor recuperado acumulado ahora ya es de 48,000. Al final de los 5 años, el valor recuperado por concepto de depreciación vía fiscal será de 120,000, que si le sumamos el valor en libros del último año, que precisamente coincide con el valor de salvamento, si sumamos estas dos cantidades, pues nos dará en este caso el total del valor en libros actual, 150,000. Bueno, entonces en ambos casos recuperamos la inversión inicial de forma íntegra. Bueno, ¿cómo se observan estos?
estos valores en una gráfica para ver su evolución. Voy a hacer esta. Entonces la línea azul correspondería al valor de depreciación 0 y la línea naranja al valor de depreciación de 24,000. Bueno, entonces vemos cómo al paso del tiempo el activo va perdiendo su valor y va a llegar hasta un punto. En el caso de la línea azul, a un valor en libros de 0. Y en el caso de la línea naranja, después de 5 años de uso, el activo va a llegar a un valor de 30,000. Que en este caso esos 30,000 corresponden al valor de salvamento. Y acá el valor de salvamento pues de 0 también corresponde. Bueno, también existe una manera simplificada de resolver estos problemas utilizando una función de Excel. La función de Excel es la siguiente, la voy a obtener aquí a un ladito. Es SLN. Como argumentos nos pide un costo, un valor residual y una vida. Entonces el costo es el valor de P, el valor residual será el valor de salvamento y la vida será el valor de N. Entonces simplemente usando esta fórmula podemos obtener la depreciación por el método de la línea recta. Ahí lo tenemos y ahora para el inciso B. Y aquí lo tenemos, entonces lo podemos obtener de esas dos maneras.